Bienvenidos a Sombras Arcanas, donde exploramos lo inexplicable y lo paranormal. En este episodio especial, nos adentraremos en las experiencias más escalofriantes vividas por militares alrededor del mundo. Desde fenómenos paranormales en campos de batalla hasta encuentros con lo desconocido en bases secretas, estas son historias que desafían toda explicación. Preparémonos para un viaje a las trincheras del paranormal. Antes de sumergirnos en estas narrativas, recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna entrega de nuestro contenido paranormal. Comencemos. Hace unas semanas, me tocó hacer guardia en un cementerio militar situado en una colina cerca de la ciudad de Cádiz. Era una noche fría y oscura. El cementerio estaba iluminado por unas pocas farolas que proyectaban sombras inquietantes. Allí estaban enterrados los restos de los caídos en las distintas guerras y conflictos en los que había participado España. Había cruces, lápidas y monumentos que recordaban su sacrificio. Yo estaba en la entrada del cementerio, vigilando que nadie entrara ni saliera sin permiso. Tenía un rifle, una pistola y una linterna. También tenía un walkie-talkie para comunicarme con el otro soldado que hacía guardia en el otro extremo del cementerio. Se llamaba Carlos y era un buen amigo mío. Habíamos entrado juntos en el ejército y habíamos compartido muchas experiencias. Nos turnábamos cada media hora para hacer rondas por el cementerio y comprobar que todo estaba en orden. Todo iba bien hasta que, alrededor de las 2 de la madrugada, Carlos me llamó por el walkie-talkie con voz nerviosa. Me dijo que había visto algo extraño en el cementerio. Me dijo que había visto una figura blanca que se movía entre las tumbas. Me dijo que parecía una mujer vestida de novia. Me dijo que la había seguido hasta el fondo del cementerio, donde había una capilla. Me dijo que había entrado en la capilla y que no había salido. Me dijo que fuera a ayudarlo. Al principio, pensé que Carlos me estaba gastando una broma. Era habitual que nos hiciéramos bromas para pasar el rato y aliviar el aburrimiento. Pero cuando escuché el tono de su voz, me di cuenta de que iba en serio. Carlos estaba asustado. Y yo también. ¿Qué era esa figura blanca? ¿Qué hacía en el cementerio? ¿Qué quería de nosotros? Decidí ir a ver qué pasaba. Cogí mi rifle, mi pistola y mi linterna. Salí de la caseta y me dirigí hacia el cementerio. Mientras caminaba por el cementerio, sentí un escalofrío. El viento soplaba con fuerza y hacía crujir las ramas de los árboles. Los perros aullaban a lo lejos. Las cruces y las lápidas parecían mirarme con reproche. Sentí que estaba invadiendo un lugar sagrado, un lugar donde no debía estar. Un lugar donde había algo que no quería que estuviera. Aceleré el paso, esperando llegar pronto a la capilla. Cuando llegué a la capilla, vi que la puerta estaba entreabierta. Entré con cuidado, iluminando con mi linterna. La capilla era pequeña y sencilla. Había un altar, un crucifijo, unos bancos y unas velas. También había una imagen de la Virgen María. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que había en el suelo. Era Carlos. Estaba tirado boca arriba, con los ojos abiertos y la boca abierta. Estaba pálido y frío. Estaba muerto. Me acerqué a él, incrédula. Le tomé el pulso y comprobé que no respiraba. No tenía ninguna herida visible. No había sangre ni signos de violencia. Parecía que hubiera muerto de un infarto. ¿Pero por qué? ¿Qué le había pasado? ¿Qué había visto? ¿Dónde estaba la figura blanca? Miré a mi alrededor buscando alguna pista, y entonces la vi. Estaba detrás del altar. Era una mujer vestida de novia. Era una mujer fantasma. La mujer fantasma me miró con una mirada penetrante. Tenía el pelo largo y negro, el rostro pálido y los labios rojos. Llevaba un vestido blanco, un velo blanco y un ramo de flores blancas. Era hermosa y terrible. Era la novia de la muerte. Me quedé paralizada, sin poder moverme ni hablar. La mujer fantasma se acercó a mí, lentamente. Me tendió la mano, invitándome a seguirla. Me habló con una voz dulce y melancólica. Me dijo su nombre, me dijo su historia, me dijo su destino. Su nombre era María. Su historia era trágica. Su destino era fatal. María era una joven que se había enamorado de un soldado que había jurado amarla y protegerla, un soldado que había prometido casarse con ella, un soldado que había partido a la guerra, una guerra que le había arrebatado la vida, una vida que le había dejado un vacío que le había llevado a la locura, una locura que le había llevado a la muerte. María se había suicidado el día de su boda, se había ahorcado con su velo en la capilla del cementerio,
se había convertido en un fantasma que vagaba por el cementerio, un fantasma que buscaba a su amado, un fantasma que se llevaba a los soldados, un fantasma que los mataba con un beso que les robaba el alma, un alma que se unía a la suya, una unión que era eterna. María me dijo que yo era su próxima víctima. Me dijo que me había elegido porque me parecía a ella. Me dijo que me iba a dar el beso de la muerte. Me dijo que me iba a llevar con ella. Me dijo que me iba a hacer suya. Me dijo que me iba a hacer feliz. Me dijo que no tuviera miedo. Me dijo que la amara. Me dijo que la besara. Yo no quería hacerlo. Yo no quería morir. Yo no quería ser suya. Yo no quería ser feliz. Yo quería escapar. Yo quería vivir. Yo quería luchar, pero no podía. Estaba bajo su influjo. Estaba bajo su poder. Estaba bajo su encanto. No podía resistirme. No podía negarme. No podía rechazarla. Solo podía obedecerla. Solo podía seguirla. Mi nombre es Álvaro y soy soldado del ejército español. Hace unos meses me asignaron una misión de reconocimiento en una antigua base militar situada en un pueblo fantasma cerca de la frontera con Portugal. Se rumoreaba que allí habían ocurrido cosas extrañas durante la guerra civil, como desapariciones, asesinatos y fenómenos paranormales. Mi equipo y yo teníamos que investigar si había alguna actividad sospechosa o algún indicio de vida. Llegamos al lugar al anochecer, después de recorrer un camino polvoriento y lleno de baches. La base estaba rodeada por un muro de piedra y alambre de espino. La puerta principal estaba cerrada con un candado oxidado. Lo rompimos con unas tenazas y entramos. Lo que vimos nos dejó helados. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Había vehículos militares abandonados, armas esparcidas por el suelo, documentos quemados y manchados de sangre y un silencio sepulcral. Nos dividimos en dos grupos. Yo me quedé con el sargento Pérez y el cabo García. Nos tocó explorar el edificio principal, donde se suponía que estaba el centro de mando. Entramos con cuidado, iluminando con nuestras linternas. El interior estaba oscuro y húmedo. Había un olor a podredumbre que nos revolvía el estómago. Avanzamos por los pasillos revisando las habitaciones. La mayoría estaban vacías o llenas de escombros, pero en una de ellas encontramos algo que nos hizo saltar el corazón. Era una sala de interrogatorios. Había una mesa metálica con cables y electrodos, una silla con correas y una cámara de vídeo. En la pared había un cartel que decía: «Confiesa o muere». Pero lo más escalofriante era el cadáver que yacía en el suelo. Era un hombre vestido con un uniforme militar. Tenía el rostro desfigurado por las quemaduras y los ojos abiertos de par en par. Parecía que hubiera muerto hace poco, porque su cuerpo aún estaba caliente. El sargento Pérez se acercó a examinarlo. Le tomó el pulso y comprobó su identificación. Era un teniente del ejército portugués. Según su placa, se llamaba João Silva. El sargento Pérez se quedó pensativo. ¿Qué hacía un militar portugués en una base española abandonada? ¿Quién lo había torturado y por qué? ¿Y si había más enemigos ocultos en la zona? Nos ordenó salir de la sala y comunicarnos con el otro grupo por radio. Pero cuando intentamos hacerlo, nos dimos cuenta de que no había señal. Estábamos solos y aislados. Decidimos volver al exterior y buscar una salida. Pero cuando salimos al pasillo, nos encontramos con una sorpresa que nos dejó sin aliento. La puerta por la que habíamos entrado estaba cerrada. Y no solo eso, sino que estaba sellada con una gruesa capa de cemento. Era como si alguien la hubiera tapiado desde fuera. Intentamos abrirla a golpes, pero fue inútil. Estábamos atrapados. Empezamos a ponernos nerviosos. ¿Quién nos había encerrado? ¿Qué quería de nosotros? ¿Cómo íbamos a salir de allí? El cabo García sugirió que buscáramos otra salida por las ventanas. Pero cuando miramos por ellas, vimos algo que nos heló la sangre. El pueblo fantasma había desaparecido. En su lugar había un campo de batalla. Se oían disparos, explosiones y gritos. Se veían soldados corriendo, disparando y cayendo. Había tanques, aviones y bombas. Era como si hubiéramos viajado al pasado, a la época de la guerra civil.
No podíamos creer lo que veíamos. ¿Qué estaba pasando? ¿Era una alucinación? ¿O acaso estábamos en medio de un fenómeno paranormal? El sargento Pérez trató de calmarnos. Nos dijo que no perdiéramos la cabeza, que debíamos encontrar una forma de escapar. Nos propuso que fuéramos al sótano, donde quizá hubiera una salida de emergencia. Nos pareció una buena idea. Así que bajamos las escaleras, esperando que allí nos esperara la salvación. Pero lo que nos esperaba era el horror. El sótano era un lugar lúgubre y tenebroso. Había un olor a muerte que nos asfixiaba. Había celdas, cadenas y herramientas de tortura. Había restos humanos, huesos y sangre. Y había algo más, algo que nos hizo gritar de terror. Eran fantasmas. Fantasmas de soldados que habían muerto en la guerra. Fantasmas de víctimas que habían sufrido en la base. Fantasmas de enemigos que nos odiaban. Fantasmas que nos atacaron con furia. No tuvimos tiempo de reaccionar. Los fantasmas nos rodearon y nos agarraron. Nos arrastraron, nos golpearon, nos mordieron, nos quemaron. Nos hicieron sentir el dolor que ellos habían sentido. Nos hicieron pagar por los crímenes que ellos habían sufrido. Nos hicieron morir una y otra vez. Fue una pesadilla sin fin. No sé cómo, pero logré escapar. Logré salir del sótano y del edificio. Logré llegar al exterior y ver el cielo. Pero no era el cielo que yo conocía. Era un cielo rojo, lleno de fuego y humo. Era el cielo del infierno, y yo estaba en él. Ahora estoy solo, perdido y asustado. No sé dónde estoy ni qué día es. No sé si estoy vivo o muerto. No sé si esto es real o un sueño. Solo sé que estoy condenado. Condenado a vagar por esta base maldita. Condenado a revivir esta historia de terror. Condenado a ser uno más de los fantasmas que la habitan. Un médico, Luis, está de guardia en un hospital militar, atendiendo a los heridos que llegan de la guerra. Está cansado y abrumado por el horror que ve cada día. De repente, recibe una llamada de su superior, Jorge. Luis, necesito que vengas a mi despacho. Es urgente. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Hay algún problema? Sí, hay un problema, y uno muy grave. Ven enseguida. Está bien, voy para allá. Luis deja lo que está haciendo y se dirige al despacho de Jorge. Al llegar, lo encuentra nervioso y preocupado. En su mesa hay una carpeta con unos documentos y unas fotos. Luis, gracias por venir. Necesito que veas esto. ¿Qué es? Es el informe de la última misión que realizamos, la que nos llevó a esa zona montañosa donde supuestamente había una base enemiga. Sí, me acuerdo. Fue una masacre. Perdimos a muchos hombres y no encontramos nada. Bueno, resulta que no fue así. Encontramos algo que no debería existir. ¿De qué hablas? Mira las fotos. Jorge le muestra unas fotos que muestran una cueva con unos símbolos extraños en las paredes y unos restos humanos y animales mutilados y dispuestos en un ritual macabro. ¿Qué es esto? Esto es lo que encontramos en la cueva. Una especie de altar sátnico, con restos de sacrios y ofrendas. Y no solo eso, también encontramos esto. Jorge le muestra otra foto que muestra una figura oscura y borrosa, con forma humana pero con rasgos deformes y monstruosos. ¿Qué demonios es eso? No lo sé, pero creo que es lo que nos atacó, lo que mata a nuestros hombres. ¿Nos atacó? ¿Qué quieres decir? Luis, esto no es fácil de decir, pero creo que estamos ante un caso paranormal, algo que escapa a nuestra comprensión y a nuestra razón, algo que nos supera. Jorge, no puedes estar hablando en serio. Esto es una locura. ¿Cómo puedes creer en estas cosas? Luis, yo tampoco quería creerlo, pero los hechos son los hechos. Y los hechos dicen que algo nos atacó desde la cueva, algo que no era humano, algo que era puro mal. ¿Pero cómo lo sabes? ¿Qué pruebas tienes? Las pruebas están en el informe, los testimonios de los supervivientes, las grabaciones de audio y video, los análisis de las muestras. Todo apunta a lo mismo, a una presencia maligna y sobrenatural. Déjame ver el informe. Aquí lo tienes, pero te advierto que no es agradable. Lo que vas a leer y a ver te va a helar la sangre.
Luis toma el informe y lo abre. Empieza a leer y a ver las evidencias que Jorge le ha mostrado. Su expresión cambia de incredulidad a horror. No puede creer lo que está viendo y oyendo. Sonidos de gritos, disparos, maldiciones, súplicas. Imágenes de cuerpos desgarrados, sangre, fuego, oscuridad, palabras de terror, locura, desesperación. Dios mío, esto es... Sí, Luis, esto es el infierno. Y así concluimos nuestro viaje por las historias paranormales de militares. Estos relatos, contados por aquellos que sirvieron en las filas, nos recuerdan que incluso en los lugares más seguros, lo inexplicable puede encontrar su camino. ¿Qué piensan ustedes? ¿Son estas experiencias simples cuentos del pasado o hay algo más en juego en las trincheras y bases militares de todo el mundo? La verdad queda en la nebulosa del misterio. Agradezco a todos los valientes hombres y mujeres que compartieron sus experiencias. Este es solo el comienzo de nuestra exploración en el mundo paranormal militar. Si tienen historias para contar, dejen sus comentarios abajo. No olviden darle like y compartir para que más personas se unan a nosotros en esta aventura. Hasta la próxima, seguidores del misterio. Que la verdad nunca deje de sorprendernos y que la curiosidad nos guíe en nuestras exploraciones. Y nos vemos en el próximo escalofriante episodio de Sombras Arcanas.